Bueno, no, realmente yo quería hacerte una pregunta. Uno de los problemas estructurales de este país que ha originado el conflicto es la falta de la democratización en la tierra. Quisiera preguntarte si para ti estos preacuerdos, sobre todo en el tema rural, va abordando y va mitigando el problema de la no democratización de la tierra, que es un problema estructural. Vamos a hacer una ronda de preguntas y con eso vamos. Auxiliar de investigación, Alexander Rojas. Muchas gracias. 2 o 3 anotaciones particulares. Efectivamente sí considero que estamos hablando de un posacuerdo, porque inicialmente estamos hablando con uno de los actores del conflicto que tenemos. Luego no ingresa aún el Ejército de Liberación Nacional, ni ingresa aún un segmento del EPL que aún subsiste y que tiene un gran asentamiento fundamentalmente en norte de Santander, que limita adicionalmente su accionar con el sur del Cesar, donde he tenido la fortuna de desarrollar trabajo en materia de defensa de derechos humanos y que necesariamente debe tenerse en cuenta en este proceso. Un segundo elemento tiene que ver con, estamos hablando únicamente de desvinculación de de combatientes de las FARC, de cerca de 16.000 combatientes. Adicionalmente a la población base o apoyos que sostienen en gran parte del territorio nacional. ¿Qué va a suceder con este tipo de población toda vez que, por ejemplo, en los casos del acuerdo que se suscribieron con las autodefensas, el reciclaje, el ingreso a nuevas bandas criminales ha agudizado mayormente el conflicto en algunas regiones? Llámese particularmente, y donde tengo la fortuna de desarrollar trabajo, como lo decía, el sur del Cesar, el norte del Cesar, La Guajira, Córdoba y desde luego Urabá. Casi siempre posterior a la suscripción de acuerdos, y hemos tenido muchos acuerdos, o varios acuerdos, perdón, en el país, entre ellos el del 84, que da origen a la UP y que también conocemos todos a dónde llegó este acuerdo, al exterminio de gran parte de su dirigencia y gran parte de su base social. ¿Cómo? La primera pregunta, profe, es ¿cómo evitar nuevamente suceda esto? Esa es una primera. Una segunda tiene que ver con que efectivamente al momento de desvincularse esta gran cantidad de combatientes, les hablamos de lo siguiente: proyecto productivo, 1.500.000 pesos por combatiente, y con eso se supone que entonces debe reincorporarse a la vida civil, volverse productivo y competir con quienes, por ejemplo, estamos en esta mesa. A partir de allí es donde se requiere la estabilidad frente a los procesos de reincorporación. Un tercer elemento tiene que ver con cuáles van a ser los niveles de participación activa de estos excombatientes, toda vez que su conocimiento fundamentalmente procede del combate y del manejo del mismo. Unos muy pocos, su conocimiento en torno al accionar político, y desde luego muy mínimo el porcentaje, su conocimiento en materia industrial. ¿Cuál va a ser la real vinculación de este tipo de combatientes? Para ello, y un tercer elemento tiene que ver con si en el año 84 tenía tal nivel de aceptación la Unión Patriótica y sucedió lo que ya conocemos, en el año 90, con los acuerdos con las organizaciones como la Corriente Renovación Socialista, el M19, el Quintín Lame, el PRT, algunos de ellos segmentos, tuvo el respaldo que produjo la nueva Constitución en donde nos encontramos tan polarizados. A mi lado un profesor que dice que no va a votar por el referendo. que no va a respaldar. ¿Cómo garantizar? Permítame. Pero voy a ir a votar, es decir, me someto al pacto de la ONU. Pero voy a ir a votar. Esa fue la ¿Cómo? Si en ese momento contábamos con tal nivel de respaldo popular hoy, donde las encuestas, y lo presencié este fin de semana aquí en Zipaquirá, la gente hacía cola para respaldar, que me sale lo corroncho, respaldar la resistencia civil
¿Qué va a suceder en este momento? Con los niveles de polarización que hoy tenemos, con una defensa tan precaria como la que tenemos por parte incluso de la academia, en torno a un proceso de paz. Y una última, para ya permitir que también el profesor intervenga, es algo que tiene que ver con la verdad. Siempre, en todos los escenarios donde he tenido la fortuna de participar, he dicho que a mí me duele tanto la muerte de un ciudadano de izquierda como de uno de derecha, y que es tan criminal lo que se hizo en el Nogal como lo que efectivamente se le hizo a la familia Turbay Cote, donde desembarcan a una señora de 70 años y la fusilan en medio de la vía. ¿Qué va a pasar con esa verdad? Y frente a esa verdad no nos han dicho nada aún las FARC, conscientes de que efectivamente la subsecuencia de las guerras obedece a que no hemos cumplido fundamentalmente el pacto de la verdad. Para rematar, uno de los hechos que en el sur del Cesar ha venido agudizando nuevamente el conflicto tiene que ver con que el señor Juancho Prada, quien asesinó al único alcalde que ha desarrollado una consulta popular por la paz, y la cual tuve también la fortuna de participar, tuvimos conocimiento en los estrados judiciales que le habían pagado unos políticos para que asesinasen a ese alcalde. Y en repetidas ocasiones hemos increpado al señor Juancho Prada, quien hoy está libre, y efectivamente la respuesta es que no sabe, no responde. ¿Cómo hacer para que efectivamente esto no se repita con el proceso de las FARC? Muchas gracias.